para empresarios. Y hoy es el primer episodio. Y para ello tenemos un empresario de éxito. Un empresario que nada más asumir el cargo de CEO en su cadena de joyerías, cerró 5 joyerías en 4 meses. Mientras que un gurú, de esos que tanto odiamos en Factoría de Ventas, le decía que el negocio de la joyería no podía ser escalable. Además de ser mi amigo, es un tío que trabaja mucho, piensa mucho y factura que te cagas. Con nosotros hoy, el CEO de Fina García y Customima, Francesc Casanovas. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás? Soy mucho menos de lo que dices, pero bueno, poco a poco. Muy bien. Oye, lo primero de todo, dime el nombre del gurú este, del consultor este, para que nadie más le compre nada. No. No vamos a empezar tan fuertes. Vale, no me lo puedes decir. No. Las iniciales. No. Vale. Bueno, cuéntame, primero de todo. Háblame primero, a mí me gusta empezar por la persona. Entonces, cuéntame tu infancia. Al fin y al cabo, tu negocio es un negocio familiar. Cuando tú eras pequeño, el negocio estaba en marcha. ¿Jugabas en la trastienda? Bueno, el negocio en aquel momento pues ya estaba bastante focalizándose hacia los centros comerciales y yo me acuerdo pues de pasar las navidades en discos Gono de las Glorias, escuchando los últimos discos que había ahí de prueba, luego iba al cine, luego iba al New Park, mientras mis padres pues trabajaban. Y después pues si salía de un partido los sábados, pues nos íbamos de tiendas para revisarlas, para aprender, y al final pues ha sido una cosa que no te das ni cuenta, estás metido, pero hasta el final. La has ido mamando desde pequeño, como se suele decir, ¿no? Sí. Muy bien. A nivel, en tu adolescencia, ¿tú ya percibes que quieres un poco continuar con el legado familiar y enfocas tus estudios y tus ganas en ello o estabas más perdido? No, siempre estuve muy focalizado. La verdad es que todo empezó por un anuncio de natillas cuando yo tenía pues a lo mejor 7 8 años, que salían unos niños más o menos de mi edad y había uno que decía, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser médico, y el que dijo que quería ser jefe ponía los pies encima de la mesa. Y dije, ostras, esto tiene buena pinta, ¿no? Poner los pies encima de la mesa mientras pasan cosas y el resto hace cosas. Ser empresario, luego te das cuenta que es todo lo contrario, pero creía que era eso. Entonces, eso es la primera idea de querer ser empresario. Luego, de tomármelo tan en serio, no lo tuve claro hasta cuarto de eso, primero de bachillerato. Un amigo me dijo que quería ir a una universidad que al final acabé consiguiendo ir. Y después, pues lo del negocio familiar salió porque me llamó la atención el desarrollar el e-commerce, pero no tenía pensado hasta 2 o 3 años después de entrar en el negocio familiar intentar llegar a la posición actual. Muy bien. Y cuando decides ir a esta universidad que me comentas, ¿qué estudias? Estudié Administración de Empresas en ESADE, ¿Ah? en Barcelona. Al principio, pues hubo mucho miedo por el hecho de que yo fuera, porque pensábamos pues, que yo tenía unas notas muy normales, sacaba 6, 5, 6,5 en bachillerato, incluso en la ESO pues había llegado a ir más justo. Y entonces pues había miedo de decir, oye, vas a comenzar, no lo vas a conseguir y a lo mejor dejas los estudios. ¿Por qué no coges una universidad que a lo mejor no te exijan tanto y aseguramos que te sacas la carrera? Y yo allí dije, mira, hacemos una cosa. Voy a la charla, primero que me convenzan ellos a mí, y si me gusta, pues intento entrar. Sí que entré, y después pues hay mucha diferencia cuando estudias algo que te gusta a algo que no te gusta. Entonces, pues mis notas mejoraron mucho, no me importaba estar en la biblioteca estudiando. De hecho, hicimos y sigo manteniendo 20 años, 25 después, el mismo grupo de amigos, y en vez de quedar para ir a la discoteca, quedábamos para ir a la biblioteca. Muy bien, muy bien. Sí, es uno de los grandes éxitos del sistema educativo de este país, ¿no? El hecho de enfocarte muy bien hacia dónde quieres ir, la verdad. Pero bueno, de políticos hablamos luego. Ujú. ¿Siempre has trabajado en Fina García o has tenido otras experiencias laborales también? Pues también un poco, a lo mejor a veces las cosas han sucedido y
y cuando las decidí no tenía la suficiente autoestima o convicción para hacerlas. En el último año de carrera, pues vienen empresas a exponer la posibilidad de hacer prácticas en el penúltimo año, y entonces vino Boston Consulting Group a hacer una exposición y, claro, decían que solo podían entrar los de mejores notas, etcétera, etcétera, y yo pensé, bueno, esto no es para mí. Entonces, pues ni opté. Pero optó tan poca gente, nos asustaron tanto, que hicieron como una segunda ronda, en plan, oye, pensároslo. Dije, bueno, pues si nadie ha optado, voy a optar. Pues otra vez volvió a sonar la campana, entré, estuve de becario, que me lo pasé genial, y también trabajamos muchísimo. Fue la primera vez que trabajé toda una noche entera para hacer una cosa que estuve toda la noche y no la saqué, y hoy en día, pues si hubiera preguntado, sé que lo hubiera hecho en 5 minutos. Es uno de los grandes males de cuando empezamos, que nos da miedo preguntar, y sigo manteniendo esas amistades primeras. Y después, pues les gustó mi estancia. No sé bien, bueno, sí que sé, hubo una persona que confió mucho en mí. Me fui de intercambio y al año siguiente comencé a trabajar durante los 2 años y medio siguientes en Boston Consulting. Y después pues se cruzó un libro que me estuve leyendo que lo explicaba muy bien, de una consultora que se llama Multiplica, de David Boronat, el tema online, y hablé con mis padres, que quería dejar el Boston y ir a Fina García. Yo me pensaba que me dirían que sí y me dijeron, nos lo hemos de pensar durante una semana y media, y te diremos algo. Y ahora, viendo lo que se sufre y lo que es ser empresario, me extraña que decidieran en una semana. Yo a lo mejor necesitaría 2 o 3 meses. Seguro, seguro. De hecho, mi siguiente pregunta iba a ir en ese sentido, ¿no? O sea, porque la gente se piensa que cuando uno hereda un negocio familiar, bueno, pues es un niño, entre comillas, de papá, que le han dejado el negocio porque el papá se ha aburrido y ya no quiere trabajar más, ¿no? O porque ha formado tan bien al hijo que ha dicho, bueno, pongo a mi hijo, que curre él y yo gano más pasta, ¿no? Así que me parece muy curiosa la reflexión que hace. Bueno, lo de hijo de papá, etcétera, al final yo creo que hay mucho crítico de cine y hay poco director. Y lo que necesitamos es que se hagan más películas y que la gente asuma más riesgos con el símil en el mundo empresarial. Después, entre quien entre en una empresa, yo creo que lo importante es en qué punto de partida te la entregaron y en qué punto de partida la entregarás tú, la venderás tú o la tendrás que cerrar tú. Y mientras duró, pues fue bonito, se intentó y con las máximas buenas intenciones posibles. Si luego va bien y la gente pues te tilda de fracasado, pero tú te has divertido y has generado puestos de trabajo mientras has podido y has tratado a la gente lo mejor que has podido y a los clientes también, pues lo has intentado y nunca te podrás retraer el no haberlo intentado. Todo el resto, bueno, pues son opiniones que no comparto, pero respeto. Muy bien, muy bien. Además, esto de crear puestos de trabajo también en España está súper bien visto por todo el mundo. Los empresarios nos tienen en la más alta estima. Entiendo que toman la decisión en esa semana, semana y media. La toman ellos, sí, La sí. toman, sí, sí, la Toman toman ellos. ellos. Te dicen, venga, francés, adelante. Adelante en el online, porque yo era súper inocente y yo pensaba, digo, Buah, esto en 2 años lo petamos online y conseguimos que la mitad de la facturación sea online. Ha sido todo lo contrario, pero ellos veían más en plan, jolín, pues ahora si entra, vamos a tener que conseguir que el negocio funcione en los próximos 15, 20 años. Entonces, allí, pues durante esa semana entiendo que se lo pensaron mucho. Tampoco son años fáciles porque estamos hablando del año 2010. Sí, tuvimos la charla en 2009, pero entré en febrero de 2010 porque también quise pues comunicarlo, hacerlo todo muy bien y dar el tiempo que correspondiera a Boston Consulting. Y no son años fáciles. Una vez empezamos, pues abrieron 3 o 4 joyerías, y cuando yo volví de China 2 años después, que a lo mejor me estoy avanzando, fue cuando cerramos esas 4 o 5 que comentas. Vale, no, no, ¿por qué te fuiste a China entonces? Para ganar tiempo, básicamente. Tú ponías la radio y todo el día era la prima de riesgo se está disparando, España se va a la quiebra y al final gran parte de las decisiones que tomo las tomo por corazonadas y por ilusiones. Y con mi mujer miramos de que
gracias a ella pues nos pudiéramos ir a Brasil y yo ya iba a ver de qué trabajamos. No fue posible y al final pues nos montamos nosotros la historia para ir a China y mejorar las compras de suministros de Fina García. Maravilloso. Estuvimos ahí 1 año y medio. Así que vuelves de China y ahí es cuando te pones con el e-commerce o ahí es cuando te pones Ahí como es cuando CEO? nos ponemos poco a poco con el intercambio generacional. Vale. Y bueno, pues ha sido una cosa muy pausada, que todavía estamos en ello, porque hay que pues, tener mucho orden, mucha empatía y la máxima predisposición a que todo salga bien. Hombre, sí, por supuesto, porque además, si ya de por sí en una empresa tienes que tener empatía con cualquier tipo de empleado, con cualquier tipo de superior, o incluso de tu mismo rango, por supuesto, imagínate, ¿no? Cuando es tu madre, o es tu padre, o es tu hermano. Sí, lo que pasa es que si hay mucho cariño, que hay mucha diferencia entre una generación que han vivido todos en casa y por lo tanto hay mucho cariño, que una segunda generación, que hay primos, hay educaciones diferentes. Eso es una fase que no hemos tenido que afrontar hasta el momento. Y luego otra cosa que ayuda mucho es que admires y yo considero que también que valoren tu perfil. Si hay esa admiración y esa valoración mutua, pues ayuda mucho a que las cosas poco a poco vayan encajando.